Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Alfredo Echandi. Él es abogado, periodista, uno de los hombres que más sabe de la historia del fútbol de nuestro país. Tiene más de 14 libros, pero digo más porque sé que hay uno que tiene ahí a punto de publicar que no se anima del todo porque es bastante duro, pero que probablemente vea la luz dentro de poco tiempo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, un gusto para mí estar contigo, con todos los amigos del canal. Y realmente esto que muchas veces me tiene del otro lado de la pantalla, hoy me toca estar aquí con ustedes. Qué bueno, sí, nos contó que sos televidente del living, Alfredo, Sí, que es un honor. Sí. No, un gusto, porque además es muy buen programa. Y te felicito por la conducción. Muchas gracias. Nos conocemos hace años, hemos tenido posibilidad de trabajar juntos en algún momento y es un placer. El deporte total. Exactamente. Y es un placer charlar con Alfredo por todo lo que sabe. Bueno, antes de, obviamente que te voy a preguntar de Qatar. Lo que tú quieras. No, es inevitable. Y también me gustaría hablar un poco, que sos la persona indicada para intentar entender por qué esa fascinación con el fútbol, qué es lo que nos pasa a los uruguayos con el fútbol, cómo fue que se instaló de una manera tan identitaria ese deporte. Pero antes de meternos en eso, preguntarte nada más por, bueno, tus dos oficios, porque en realidad vos sos abogado y llegaste a trabajar de abogado, ¿verdad? Sí, hicimos algunas cosas y trabajé como abogado, pero yo siempre me sentí mucho más periodista que abogado. ¿Fuiste abogado por el deber ser? Fui abogado por el deber ser, por el esfuerzo de mis padres, de mi abuela, que fue la que me pidió que me recibiera porque yo había dejado de estudiar un tiempo. Y bueno, al final terminé la carrera con esfuerzo porque yo trabajaba en 3 lados y estudiaba. Y claro, justo en esa época también me casé. Claro. O sea que y tuve a mi hija. Y bueno, y todas esas cosas indudablemente me hicieron tener varios años de actividad muy grande, ¿no? Muy profunda. Totalmente. Hay algo muy significativo en vos, que es que cuando te recibís vas al cementerio a visitar a tu abuela que había fallecido. Porque ella me pidió por favor que me recibiera y lamentablemente cuando me recibí ella ya no estaba. Bien. Entonces fui al cementerio como a pagarle esa deuda. Claro, ¿no? a pagársela. Bueno, comenzaste a trabajar, ¿de abogado trabajaste un tiempo? Sí, incluso estuve en la intendencia también, por eso, trabajando en jurídica. Bien, de todas maneras el tema del periodismo era lo que te tocaba el corazón de alguna manera. Sin duda, te el periodismo y el periodismo deportivo fundamentalmente. Y también la historia, ¿no? Porque hay algo que te caracteriza y es que de alguna manera nos haces entender y reflexionar sobre los diferentes momentos históricos, el deporte, cómo está todo de alguna manera enlazado. Trato de juntar esas cosas, incluso uno de mis libros que es El mundo y los mundiales. Entonces hablo de cómo estaba el mundo y cómo estaba en el Uruguay cuando se realizó cada uno de los mundiales. ¿Qué más? ¿Por qué pegó tanto el fútbol en nuestro país? Sé que es de Reino Unido, ¿verdad? Sí, en realidad nace en Londres porque en los colegios empezaron a poner el deporte. Entonces vincularon el deporte con la actividad y la educación. Entonces cada colegio jugaba con determinadas reglas a un juego que se llamaba fútbol, pero que se jugaba con la mano en algunos lados, con el pie en otros, en los patios de los colegios. Hasta que un día resolvieron juntarse y hacer reglas comunes para poder jugar entre ellos, porque todos tenían reglas distintas. Sí. Entonces allí el primer problema fue si seguían con la mano o con el pie. Entonces de ese tronco llamado fútbol nace el fútbol asociación, ¿sí?, que es el fútbol nuestro, fútbol asociación, y el fútbol rugby. Ah, el fútbol rugby, pues sería como un handball, no rugby. El rugby. El handball tuvo un comienzo acá en el Uruguay, pero después se lo adueñaron los alemanes. ¿Qué más? ¿Y cómo es que llega a Uruguay, a esta tierra? Y llega porque es el fútbol un hijo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial desde Inglaterra llevó a que la Marina británica fuera realmente la que dominaba el mundo. Iba a todos lados a vender los productos de la Revolución Industrial y entonces
además de vender los productos, los marineros bajaban una pelota y jugaban al fútbol. Y había muchos ingleses acá en el Uruguay, Claro. como había en otros lugares del mundo. Y entonces, esa marina inglesa que fue a todo el mundo, llevó el fútbol a todos lados. Y en algunos lugares se hizo más popular que en otros. En el Uruguay había muchos ingleses, había franceses, vinieron italianos, vinieron españoles. Y entonces el fútbol comenzó realmente a gestar en cada uno de ellos un sentimiento muy particular. Y la época ballista, los primeros años del 900, llevaron a que en el Uruguay las leyes sociales y eso permitieran tener más tiempo. Entonces, lo que fue primero elitista, después no fue tan elitista, y abrió las puertas. Y yo siempre digo que el fútbol fue clave y fundamental para la identidad de los uruguayos. ¿Por qué? Porque la camiseta celeste es un símbolo, como la bandera, Sí. un símbolo que todos queremos. Esa camiseta celeste nos une y unió a los que habían venido de otras tierras y a los hijos que nacieron en el Uruguay, Claro. pero que eran hijos de otras personas. Y los triunfos de Uruguay hicieron que la gente se uniera para festejar. Y esa unión generó realmente una identidad del pueblo oriental que hasta ese momento no Claro. existía como tal. Éramos uno de cada lado, en Y definitiva. otra cosa, abrió las puertas a la inclusión, porque allí jugaba gente de prestigio, gente de mucho dinero, pero también obreros, también negros, y lo digo con cariño, esto porque realmente las consagraciones de Uruguay siempre tuvieron gente como Gradín, como como varios más, y como Leandro Andrade, considerado el mejor jugador del mundo en ese momento, junto con el arquero español. Y bueno, todo eso ayudó y generó en la conciencia de los uruguayos algo muy popular Claro. y muy expresivo hacia el Totalmente. fútbol. Y que además se reafirma, obviamente, con el Mundial del 30, después con el 50. Con los Juegos Olímpicos. Claro, cuando en realidad el fútbol no era tan popular a nivel mundial. Y allí está la visión de un empresario de una marca deportiva. Adidas. Exacto. Que dice, esto tenemos que popularizarlo. Exactamente, fue El él creador de Adidas. el que hizo realmente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la FIFA, del Fútbol Asociación, en realidad la FIFA, hizo de ella una multinacional. Llevó el fútbol a todo el mundo, a donde todavía no era tan popular, a través de los campeonatos juveniles, llevó algunas marcas muy importantes que querían entrar en algunos países y no podían, y todo eso permitió que se desarrollara el fútbol en otros lugares y permitió que esas marcas ingresaran. Creó una empresa paralela a la FIFA, ISL, que vendió los derechos de televisión y creó el merchandising. Impresionante. La cabeza de ese hombre, o sea, a nivel Brutal. empresarial, brutal. Lo que pasa que ya en 1954, eso pasó en el 74, en el 74 cuando asume Avalanche, Sí. ahí se hace el cambio. Y los mundiales juveniles empiezan en el 77. Pero además en el 54, como él conocía qué iba a pasar con el tiempo y sabía que durante el partido iba a llover, en la final entre Alemania y Hungría, iba ganando Hungría 2-0. Y él inventó para ese partido los tapones intercambiables. Y los alemanes, con tapones intercambiables en el segundo tiempo, ganaron Ganaron el 3-2. partido. Y 9 años después de terminada la guerra, Alemania salió campeón del mundo. Qué increíble. Todo tiene un porqué y en definitiva también hay que entender todo el negocio que está alrededor del fútbol, que uno lo vive con pasión, con esa garra charrúa que decimos que nos caracteriza, pero claro, hay cosas que de repente escapan a nuestro entendimiento que tiene que ver más que nada con intereses. Ya nos vamos a meter un poquito en Qatar Para decirlo también. muy rápidamente, hay distintas etapas. El fútbol empezó como un entretenimiento. Sí. Se convirtió en deporte
cuando se hicieron las reglas universales para esa actividad. Posteriormente era amateur, pero a los que jugaban bien les pagaban o les daban algo. Era un amateurismo marrón. Sí. Después pasó a ser profesionalismo. Luego se transformó en espectáculo y posteriormente en negocio. Y como el negocio generalmente tiene mucha plata, un negocio de esta naturaleza Sí. alrededor, genera corrupción. Totalmente. Que también eso es bastante lamentable. En tu carrera, ¿cuál fue el mundial más importante? Bueno, el hecho de haber salido campeón del mundo Uruguay en el 30 y en el 50, yo diría que para los uruguayos tiene algo muy especial, aunque no lo viví. Claro, pero como profesional te estoy preguntando. Como profesional, y tal vez el de Estados Unidos. No jugaba Uruguay, pero fue uno de los primeros mundiales que pasé todo el mundial de punta a punta, Claro. ahí transmitiendo partidos Claro. directamente. ¿Viviste la efervescencia mundialista? ¿Entendiste cómo es que se desarrollaba? Sin duda, a pesar de que es un país muy grande, con distancias muy grandes en las sedes, no como ahora en Qatar, que se juega todo en una ciudad. Es todo cerquita. ¿Estás viendo el mundial? Sí, por supuesto. ¿Y qué opinas de este mundial de Qatar? Y bueno, hay buenos jugadores, hay de los otros, hay una gran organización atrás y mucho dinero para sostener la candidatura, la sede y todo lo que se ha hecho, ¿no? Bien. Y estadios que están en un nivel superlativo, ¿no? ¿Y el arbitraje? Teniendo en cuenta lo que pasó con Uruguay. En todos los campeonatos del mundo siempre se dice que este árbitro estuvo bien. Ahora, con lo del VAR, parecería que los árbitros se tendrían que equivocar menos. Sí, pero... Pero a veces entre el VAR y el árbitro quedan algunas circunstancias que son de interpretación. Y en la interpretación siempre puede haber dos opiniones. ¿Te pareció injusto lo que pasó con Uruguay? Bueno, fueron algunas situaciones polémicas, pero yo no las veo tan como pensaron algunos jugadores y lamentablemente lo que hicieron al final del partido va a ser una sanción muy dura para varios de los Sí. jugadores y para la propia Asociación Uruguaya Sí, del se abrió un Fútbol. expediente para 4 jugadores. Se habló un expediente y en algunos casos, si aplican exactamente las penas, pueden ser más de 15 partidos o más de varios meses de suspensión. Claro. Y alguna multa le van a poner a la AUF. Claro, tremendo. ¿Y a quién ves como candidato? Bueno, de los que he visto, uno de los que más me gusta es Francia. 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 El partido de ahora de Francia e Inglaterra va a ser seguramente un gran partido, y no digo decisivo, porque también está Brasil o Argentina, uno de los dos pienso que va a llegar también, y bueno, por ahí, entre ellos, me parece que va a estar la cosa. Vamos a ver. Sé que te decidiste alejarte un poco del periodismo deportivo cuando asumiste la dirección de deporte. Exacto. Por un tema ético sobre todo. ¿Qué experiencia te dejó ese tiempo al frente de la dirección de deporte en ese lugar de decisión donde, bueno, a veces uno desde afuera dice habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, pero después en el lugar, en la interna, se da cuenta de un montón de cosas? Bueno, personalmente el periodismo deportivo lo hice siempre en forma paralela con alguna actividad de dirigencia en el deporte. Sí. Y estuve en Aguada, que es mi club, y estuve en el Comité Olímpico, en la asociación del Círculo de Periodistas Deportivos, estuve en el fútbol de salón como dirigente, como deportista primero, como dirigente después, y se me dio esa oportunidad. Yo en Y realidad, además no fue política, porque además tú sos No, colorado, yo soy lo has colorado. dicho siempre. y siempre lo dije, lo mantuve. Y de Peñarol. Sí, y de Aguada. Y de Aguada. Y trabajé en muchas cosas relacionadas con el deporte. Y también a pedido de Tabaré Vázquez, por ejemplo, que me puso en la escuela en movimiento cuando se declaró obligatoria la enseñanza en las escuelas del deporte, de educación física. Después estuve también en eso que se creó y que fue clave
y fundamental para muchos muchachos, que se generó una sociedad allí donde se ayudaba el estudio, se entregaban materiales ¿Era deportivos. pelota al medio? No, pelota al medio era del ministerio. Del ministerio. Eso ya te voy a decir el nombre. Y además estuve después en el fútbol infantil. Claro. Estuve 7 años, que fue una experiencia extraordinaria, recorriendo el Uruguay de punta a punta permanentemente y viendo cosas excepcionales y viendo como un movimiento social el fútbol infantil, que realmente es eso. Es que realmente hay que entenderlo, atenderlo también, Sin porque duda. de verdad que el porcentaje de futbolistas uruguayos que logran vivir profesionalmente de esto es muy pequeño, bajo, muy bajo. Muy Entonces, pequeño, pero deja muchas otras cosas. Claro. El fútbol infantil enseña muchas cosas. Totalmente, pero hay que tomarlo con esa justa medida, ¿no? O sea, Gol al futuro era lo que te gol quería al decir. futuro. No. Es verdad, yo me acordaba que venía por ahí. Bueno, tenés 14 libros publicados, Sí. de diferente tipo. Hay uno que es de la hora de los deportes. Exacto, de la historia de la hora de los deportes cuando tenía 26 años, la hora de los deportes. Por favor, contame una anécdota que le hablamos antes de estar al aire. Ustedes, hay dos en realidad, hay dos que son maravillosas acá en este canal, en Canal 5. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, un día estábamos al aire y había un gato que siempre pasaba por arriba. Y bueno, nunca pasaba nada. El gato iba para un lado, para el otro. Y un día había una mesita así chiquita también, estábamos alrededor de la mesa y de repente, ¡blum! El gato. Al aire. Cayó el gato ahí al aire, se dio una vuelta y como siempre caen parados los gatos, se dio la vuelta, siguió y se fue. Insólito. Pero fue increíble, nos quedamos todos primero petrificados allí y después nos reíamos un poco, ¿no? Espera, y hay otra de un incendio que también es muy buena. Bueno, esa fue increíble. Había empezado recién el programa, lo presentó Sonsol, nos fue dando la palabra para hacer un título, como hacíamos siempre. Yo estaba sentado al lado de Juan Gallardo y pasa Jocas y dice, se prendió fuego el canal. Y creímos que era una broma, ¿no? Seguíamos todos saliendo al aire y demás, y le dieron a Da Silveira. Y el Toto empezó a hablar y se fue largo. Entonces de repente miramos y apareció todo el humo adentro, ahí donde estábamos nosotros. No. Entonces dice Juan Gallardo, yo me voy. Y yo le digo, yo me voy contigo. Y salimos los dos. Todo al aire, increíble. Y se fue Sonsol también, y quedó solo Da Silveira que seguía. Y el show debe continuar, dijo el Toto. que seguro que se tuvo que ir, y cuando estábamos en la calle había 500 personas alrededor. No, y las llamas salían por arriba qué increíble. del techo del estábamos canal. hablando justamente del No, tema de los incendios. estuvo incluso clausurada en sus emisiones, Claro. Canal 5. Pero el Toto, dentro de todo, es una anécdota positiva, pues no pasó a mayores más allá de los daños materiales y siguió al aire con el humo que ya lo estaba invadiendo. Y después prácticamente, ayudamos todos a sacar las cámaras y todo eso, que las salvamos sacándolas. Qué increíble. Mientras, y vinieron los bomberos y bueno, ahí comenzaron a trabajar. Son más de 40 años, Alfredo, en los medios, ¿no? Y 50 y algo. Ay, 50 y algo. Impresionante. En donde has estado, como ya hablamos, en varios lugares, algunos de decisión, pero sobre todo la radio sé que es como tu lugar, ¿no? De referencia. La radio es mi lugar por encima de la televisión, y ese es donde me siento tal vez más cómodo, donde más trabajé, donde más tiempo estuve, a pesar de que acá en la hora de los deportes estuve 30 años. 30 años, y en Deporte Total también, impresionante, con Carlitos Muñoz allí. Claro. Y bueno, ha sido mucho tiempo realmente. Totalmente. Más allá de que estás como jubilado de la parte de periodista, ¿o no? Estoy jubilado como profesional. Sí. y tengo la jubilación civil. Bien. Tuve que renunciar a la otra de acuerdo a las normas existentes, que era la de industria y comercio. Claro. Y ahí puedo hacer alguna cosa. Pero estás en actividad Estoy ahora. en actividad, pero
como voluntario del deporte. Bien, En varias actividades. Honorario. En varias actividades. Y estoy, sí, en alguna cosita que hago en Universal en el básquetbol. En el básquetbol, claro. ¿Y estás con lo de antidopaje? Sí, con el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con la Comisión de Pensiones Graciables, en el Panatlón, que es una organización de servicio al deporte. Estoy también en el Comité Olímpico, en la Academia Olímpica, y bueno, tengo para entretenerme, ¿no? Totalmente. Y soy abuelo. Y sos abuelo, que también tenés 2 hijas y sos abuelo. Sí. ¿Cómo viviste la pandemia? Bueno, la pandemia realmente me afectó mucho, como a todos, Sí. ¿no? Que además se llevó algunos amigos, también Sí, sabemos. sin duda, con mucho dolor, y nos quedó el recuerdo de algunos que eran amigos muy grandes y de mucho tiempo. Y bueno, yo seguí haciendo cosas. Seguí estando en seminarios, dando charlas, todo usando la tecnología, ¿no? Claro, a través del Zoom. A través sí. del Zoom, fundamentalmente. Pero yo siento que me afectó, como que me tiró algunos años encima. Bien, pero ya pasó, o más o menos con el tema de la vacuna está dentro de todo Sí, controlado, ¿no? ya pasó, No, y bueno, de todos modos dejó una secuela importante y no ha terminado. Totalmente. Muy factible que en poco tiempo haya que darse la quinta. Sí, sí. ¿Qué libro tenés pendiente publicar? Tengo pendiente publicar, que lo tengo hecho en un 70% más o menos, un libro con lo que yo pienso de cada cosa de las que he atravesado a lo largo de mi vida. Empezando por lo que me enseñaron en la escuela, en el liceo, en facultad, sobre historia, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que me enseñaron. Creo que tengo una opinión de la historia diferente, distinta, ¿no? No quiero convencer a nadie, no quiero pelear con nadie, simplemente dar lo que me sale de adentro. Claro. Y no solo con la historia, con el deporte, con muchas cosas vinculadas a lo que fue mi vida, donde el deporte siempre ha estado Sí, porque en además un lugar digo, primordial, ¿no? tú Junto lo con la practicaste familia, además, claro. por supuesto, ¿no? No, que además tú practicaste deporte, o sea, estuviste en el básquetbol. Y jugué federado al básquetbol, jugué al fútbol de salón Por eso. y jugué a las 8. Impresionante. A los 3 deportes federados. Practiqué otros deportes, pero Bien. ahí nomás. Para finalizar, ¿qué le dirías? Porque viste que el tema de periodismo deportivo siempre acapara muchísima atención. Es más, durante muchos años, no sé si fuiste docente de Sí, periodistas sí. en IPEP. 31 años. 31 años. ¿Qué le decís a los chiquilines cuando están por arrancar después de 50 años de profesión? ¿Qué consejo le darías? Y bueno, que actúen con libertad, que no se dejen llevar por las presiones que existan y que siempre digan lo que piensan, con mucho respeto hacia todos los demás, pero siempre que digan lo que piensan y no que digan algo que les obligan a decir. Está muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, Alfredo. No, el gusto para mí. Muchas gracias. Y te felicito por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias.